Hola, buen día. Una vez más estamos acá en el curso superior de emergencias y esta vez vamos a hablar de transfusión, protocolos de transfusión y transfusión masiva. Yo soy Marcelo Rodríguez, uno de los directores del curso junto con el doctor Leandro Sebane. Es un tema súper interesante que vamos a tratar de abordar, muy amplio, vamos a tratar de acotarlo a lo que hacemos y la parte más crítica en emergencias. Para eso vamos a empezar a definir lo que decimos que es transfusión masiva y donde ya no hay una definición uniforme hasta el momento. ¿Sí? El sangrado masivo se define o como mucha sangre en poco tiempo o más del 50% de la volemia en 3 horas o 150 mililitros por minuto de sangrado, lo que equivale a un sangrado arterial importante, más de 4 unidades de glóbulos rojos en las primeras 4 horas o más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Estos son un poco las definiciones de lo que se supone un sangrado masivo y aún más un sangrado exsanguinante es la pérdida inicial de más del 40% de la volemia o pérdida de más del 50% de la volemia en 10 minutos o una pérdida mayor de 250 mililitros minuto, así que suponemos que estamos perdiendo 2 litros y medio cada 10 minutos, lo cual es una barbaridad. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver en qué vamos a actuar para poder mejorar la sobrevida de un paciente que requiere de transfusión masiva. ¿Sí? Les cuento, un poco tomando en cuenta este paciente que hemos tenido, que es una señora de unos 70 años, que tuvo la mala suerte de ir en un vehículo y se le cae un árbol en el capó del vehículo, aprisionando ambas piernas, tuvo un tiempo de extricación prolongado, más de una hora de extricación. Por suerte no era una época del año donde hacía frío, la temperatura del ambiente estaba bastante agradable, pero tuvo una pérdida hemorrágica importante, tuvo un tiempo prolongado de exposición y una edad elevada, 70 años, lo cual nos hacía sospechar de que íbamos a estar en problemas con esta señora. ¿Sí? Entonces, sabemos que el 3 al 10% de los traumas tienen un sangrado masivo y es la segunda causa de muerte en la escena y es la primera causa de muerte al llegar al hospital y antes de que podamos entrar al quirófano. Entonces, todo hacía sospechar que con esta señora íbamos a tener que trabajar mucho y bien para evitar el deceso antes de que podamos tomar alguna conducta quirúrgica. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a definir es que hay dos componentes que nos van a alterar a este paciente. El primer componente se llama coagulopatía aguda del trauma, ¿sí? Y es una coagulopatía que se produce en el momento, a partir del momento del trauma mismo, sin que se consuma ningún factor ni haya una hemorragia, sino que se empieza a consumir todo lo que está en sangre, sobre todo a partir de una hiperfibrinólisis. Lo primero que desaparece es el fibrinógeno. Entonces sabemos que este paciente tiene una mortalidad incrementada, 3 a 4 veces la mortalidad en el momento y 8 veces más posibilidades de fallecer en las primeras 24 horas. Y lo que es peor es que nos va a requerir más tiempo de internación en la unidad de cuidados intensivos, mayor requerimiento transfusional, más días de asistencia respiratoria mecánica y como consecuencia la mayor disfunción orgánica que se produce en este paciente. La coagulopatía aguda del trauma responde a la acidosis, donde con un pH menor a 7,2 el factor 10 activado disminuye a menos del 50% y la hipotermia genera la disminución de la activación del factor tisular, disminuye la agregación plaquetaria y la adhesión plaquetaria por debajo de 36 grados. Entonces, en cuanto a esto, tenemos poca evidencia en el laboratorio convencional. No sabemos cuándo un paciente desencadenó una coagulopatía aguda del trauma. Que tiene muy mala respuesta a los cristaloides inicialmente porque sabemos que los cristaloides generan una acidosis hiperclorémica y tenemos que usar precozmente los antifibrinolíticos. Entonces, sabemos que si tenemos una
score de severidad mayor a 25, si tenemos un pH menor a 7,2, si el paciente está hipotenso, si tiene un RID mayor de 1,3 y está con una temperatura menor de 36 grados, esto tiene una sensibilidad del 100% para coagulopatía aguda del trauma. Tenemos que ser mucho más incisivos en el tratamiento de este paciente, sobre todo con la reposición de fibrinógeno en este momento, ¿sí? Siguiendo con el segundo punto de esta reanimación, ahora sí aparece lo que se llama la coagulopatía de la resucitación. Esto aparece en forma mucho más tardía y en este momento sí se da por dilución, por pérdida y por consumo de factores secundarios a la reposición que hacemos. Y la hipotermia y la acidosis siguen jugando un papel preponderante en este momento, ¿sí? Recordemos que la hipotermia es severa y acá empieza a jugar el tema de cuánto reponemos y a qué temperatura. Cuando uno repone glóbulos rojos y sabemos que están enfriados y por lo general no tenemos máquinas para recalentamiento rápido en los servicios de emergencia, entonces cada 4 unidades de glóbulos rojos que transfundimos a 4 grados sin posibilidad de recalentarlos, nos baja 1 grado la temperatura corporal en un paciente de 70 kilos. Y un paciente con un abdomen abierto en quirófano, secundario al trauma, cada 40 minutos más o menos pierde 1 grado de temperatura corporal por lo mismo. Entonces la hipotermia sigue acelerando el proceso de coagulación y coagulopatía en el paciente, ¿sí? La coagulopatía aparece siempre cuando tenemos más de 3 litros de reanimación en el prehospitalario o más de 1,5 litros sin que aparezca hipotensión. ¿Cuáles son los criterios anatómicos de alarma para saber que vamos a tener que hacer una transfusión masiva? Entonces, cuando uno ve un paciente con un trauma penetrante con compromiso vascular, cuando uno ve un paciente con un trauma cerrado pero con lesión de víscera maciza, cuando uno ve una amputación traumática, como es el caso de nuestra paciente, cuando tenemos una rotura de aneurisma abdominal, cuando hay una intervención programada de aneurisma torácico abdominal, tenemos que estar preparados para la catástrofe. Cuando viene una hemorragia obstétrica complicada, cuando hay una cirugía cardíaca complicada o cuando hay un trasplante hepático que tiene alto riesgo de sangrado. Todos estos son criterios anatómicos de alarma y tenemos que estar preparados para una transfusión masiva. Hay un par de escalas que tratan de predecir cuándo vamos a tener una transfusión masiva. Y ahí se viene las distintas escalas y los análisis de estas distintas escalas y a ver cuál es la que mejor nos predice, ¿sí? Tenemos una escala TASH que las reglas son, las letras son de la mnemotecnia por Trauma Score y Hemorrhagic, así que tenemos una serie de parámetros donde nos dan unos puntajes, por ejemplo, la cantidad de hemoglobina nos da cierto puntaje, la presión arterial nos da otro puntaje, entonces uno suma ese puntaje y en la tabla de la derecha podemos ver que cuando uno tiene más de 18 puntos ya tiene 50% probabilidades de transfusión masiva y de ahí para arriba nos vamos cada vez más arriba hasta tener 24 puntos, que es la máxima puntuación, que uno tiene más de un 80% de posibilidades, casi 90, de tener una transfusión masiva. Cuando uno hace el análisis de las distintas escalas, entonces se hizo este análisis que les muestro ahora, donde se compara la escala ABC, que las vamos a ver después, otra escala que se llama ETS, y finalmente la escala TASH, y se ve cuál es el área bajo la curva ROC y cuál es la mejor de estas escalas. Se ve que la escala TASH es la que está en rojo, como es la que tiene mejor curva de área bajo ROC. Entonces nos predice mucho mejor la necesidad de transfusión masiva. Es una escala un poco más complicada y tenemos que tener varios parámetros. Ahora, la escala ABC es una escala mucho más simple, mucho más fácil de hacerlo, donde uno piensa, no tiene que tomar ningún parámetro rápido y entonces tenemos que ver si tenemos una
tensión arterial sistólica en urgencias bajas, si tenemos una frecuencia cardíaca en urgencias elevada, si tenemos un mecanismo penetrante y si tenemos un FAS positivo con líquido libre, entonces, de acuerdo a esto, con dos puntos de estos cuatro, tenemos un 30% de posibilidad de que necesitar o requerir una transfusión masiva. Y si tenemos 4 puntos, tenemos 100% de sensibilidad para tener una transfusión masiva. Si un paciente que está hipotenso, que está taquicárdico, tiene un mecanismo penetrante y tiene un líquido libre en el FAS, no hay que ser muy genio para saber que este paciente va a requerir hemoderivados y hemocomponentes. ¿Sí? Este es el análisis que habla de esta escala ABC y donde nos muestran los diferentes, cómo se mueven las diferentes, la curva son con, de acuerdo a si suma 1, 2, 3 o 4 puntos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tenemos que resucitar, resucitar estos pacientes con control de daños, o esta famosa teoría que se habla, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que detener la hemorragia. No puede seguir sangrando el paciente porque no hay manera que lo podamos reanimar si sigue sangrando y sigue lo que se dice la canilla abierta, ¿no? Entonces puede hacer una hemostasia quirúrgica o una hemostasia vascular intervencionista que se usa mucho en este momento mediante hemodinamia y embolización de arterias de mediano y pequeño calibre. ¿Sí? Se habla de la hipotensión permisiva, ¿sí? Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. La hipotensión permisiva habla de que tenemos que tener una tensión arterial media de 60 milímetros de mercurio, excepto en pacientes con trauma de cráneo, donde necesitamos una presión media mucho mayor para perfundir en las zonas más privilegiadas, que son el cerebro, o con lesión medular. ¿Sí? Tenemos que tener un uso restrictivo de los coloides y los cristaloides. Ya hay varios estudios donde los coloides están abolidos en la reanimación y los cristaloides tenemos que ser lo más cautos posible. Tenemos que tener control de las condiciones basales con tratamiento de la hipotermia, de la acidosis y de la hipocalcemia, que vamos a hablar en un ratito. Eh, la resucitación hemostática inicial con ratios elevados de hemoderivados, el uso de fármacos hemostáticos, que también vamos a hablar, la prevención y el tratamiento de la coagulopatía, que ya hablamos un poco de todo lo que es la coagulopatía aguda del trauma y la coagulopatía por hemodilución y cómo empezar a manejarla, y preferiblemente la utilización de test viscoelásticos de la coagulación para guiarnos en el proceso. Eh, Así que esto es lo que tenemos que tener en mente cuando tenemos un paciente con un requerimiento de transfusión masiva. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de esto? Vamos a tener que tratar de llevar el hematocrito arriba de 30, las plaquetas entre 50 y 100.000, ¿sí? Si tenemos trauma de cráneo arriba de 100.000, ténganlo siempre eso en cuenta. Que el RIN no se nos vaya arriba de 2, que el fibrinógeno esté por arriba de 150 miligramos por decilitro, que el calcio esté arriba de 2 gramos por litro o un calcio iónico arriba de 1,2 y que el pH esté por arriba de 7,3. Estos son nuestros objetivos que son dinámicos y que no todos vamos a poder tenerlos a punto en el mismo momento y vamos a tener que tener diversas estrategias para ir logrando cada uno de estos objetivos. Entonces, como primer objetivo, como primer conducta, es el ácido tranexámico. ¿Sí? El ácido tranexámico ya tenemos varios estudios. El CRASH, el estudio inicial fue el CRASH 1, después salió el CRASH 2, donde confirmó que el ácido tranexámico disminuye la necesidad de transfusión, mejora la mortalidad asociada al trauma, no aumenta el riesgo trombótico, ¿sí? Y finalmente sabemos que necesitamos un número necesario de 7 para que produzca alguna mejoría. En octubre o noviembre del 2019 salió el CRASH 3, donde dice que el ácido tranexámico también se puede usar en pacientes con trauma de cráneo grave, que era la excepción al tranexámico en el momento. Entonces, ácido tranexámico, mayor utilidad
cuando se administra dentro de las primeras 3 horas y aún más cuando se administra dentro de la primera hora, 1 gramo, o sea, una ampolla en la primera hora del trauma grave, por todo lo que hablamos de la coagulopatía asociada al trauma, y el goteo de 1 gramo en las siguientes 8 horas. Esto produce mejora en la morbimortalidad, disminuye la necesidad de transfusión y no genera un aumento trombótico. Tenemos que expandir con volumen, sabemos que el volumen es necesario, no hay forma de que no lo usemos. Lo que nos dicen las guías de ATLS es que infundamos 1 litro de solución cristaloide isotónica y de ahí ver cómo responden. ¿Se acuerdan que ahí tenemos las teorías de los respondedores, los parcialmente respondedores y los no respondedores? Entonces, eso nos da una pauta de cuánto líquido está necesitando el paciente y cuán grave es. Entonces, lo que sabemos últimamente es que vamos a infundir de a 250 mililitros de cristaloides, solución fisiológica al 0,9. Tenemos que tratar de calentar estos líquidos a 39 grados, esto es importante. Sepamos que en todas las guardias, en todos los servicios de emergencia tenemos un microondas y tenemos que saber qué potencia le tenemos que dar a nuestro microondas a cada sachet de solución fisiológica para llevarlo a 39 grados. Eso es una tarea que la tenemos que tener bien claro de acuerdo a la potencia de cada microondas, ¿sí? Y tratar de llevar nuestra estabilidad hemodinámica a una tensión arterial sistólica entre 80 y 90 y una TAM de 60, que es lo que hablamos antes, ¿sí? Y excepto que sea un trauma con trauma de cráneo grave. Y evitar el Ringer lactato en el TEC porque ya sabemos que es una solución hipotónica con respecto a- al cloruro de sodio. Entonces empezamos a expandir volumen. A veces es necesario infundir grandes cantidades de solución fisiológica, lo cual nos va a llevar claramente a la acidosis hiperclorémica, pero es un mal necesario, no podemos dejar de infundirlo, ¿sí? Y el tercer acto que tenemos que hacer es empezar a transfundir glóbulos rojos, ¿sí? Acuérdense que nuestro objetivo es un hematocrito mayor a 30 o una hemoglobina mayor a 9 en un paciente no coronario o mayor a 7 en aquellos pacientes coronarios o panvasculares. Recuerden que tenemos que infundir sangre cero positivo cuando no tenemos agrupado al paciente en los hombres y cero negativo en las mujeres para no sensibilizarlas, ¿sí? Habitualmente iniciamos con 4 unidades de glóbulos rojos desplasmatizados, ¿sí? Eh, y eso nos da un primer acercamiento al paciente. Si se fijan un poco en el cuadro de abajo a la derecha, les puse chiquitito porque no entraba y era muy difícil poner en otra diapo, la mortalidad asociada a la hemoglobina, ¿sí? Esto es un estudio que se hizo en pacientes quirúrgicos, pero es adaptable a los pacientes traumatizados y donde vemos que a medida que la hemoglobina va disminuyendo, la mortalidad crece exponencialmente, ¿sí? Si uno tiene una hemoglobina entre 7 y 8, la mortalidad es del 0,9%. Pero si uno tiene una hemoglobina entre 3 y 5, la mortalidad es del 26,7. O sea, más de 1 cada 4, casi 1 cada 3 pacientes se nos van a morir por este déficit de hemoglobina, ¿sí? También es interesante este estudio que les puse acá, que es el estudio PROMIT, donde se eh, evaluaron a 1.245 pacientes, donde dentro de la hora de arribo se le infundía de 1 a 3 unidades de glóbulos rojos desplasmatizados a pacientes con trauma grave, ¿sí? Y si uno usa este esquema de tratamiento que es 1-1, si ustedes se acuerdan hay muchas teorías sobre cómo empezamos a transfundir, y es 1-1-1, una unidad de glóbulos, una de plasma y una féresis de plaquetas. Entonces, la relación glóbulos rojos desplasmatizados y plasma fresco de 1-1 determina 3 a 4 veces más de sobrevida a las 6, 24 horas y al mes del trauma. O sea que este estudio que se hizo
en el 2013, es un estudio que ya tiene unos años, y después de este aparecieron un par más, no con tanta cantidad de pacientes, pero que reafirmaban este estudio, es que uno tiene que empezar a transfundir no solo glóbulos rojos, sino plasma fresco, por el consumo que habíamos hablado, la coagulopatía de consumo que se empieza a producir en el paciente traumatizado grave, ¿sí? Después de transfundir, vamos a empezar a tratar de evitar que el paciente se nos ponga coagulopático, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de mantener un TP por debajo de 1.5, ¿sí? Y para eso vamos a transfundir plasma fresco, siguiendo con lo que nos decía el estudio PROMIT. Plasma fresco congelado 6 unidades de tipo AB o tipo A. Cada unidad repone más o menos el 10% del trastorno que se está produciendo, ¿no? Entonces, si transfundimos 6 unidades con un TP que está en 1.8, probablemente nos deje en 1.2 veces, lo cual estaría casi en orden, ¿sí? Pero esto, ya saben, es dinámico y tenemos que ir manejándolo momento a momento. Una de las cosas que nos dicen al principio también en este manejo del paciente traumatizado grave es el manejo de la coagulación mediante eh, estudios trombolastográficos, ¿sí? Puede ser un trombolastograma o un rotacional, donde tenemos este tipo de evaluación. Acuérdense que ya está probado, esto que le pongo acá es una evaluación de Cochrane, donde dice que eh, es útil la evaluación de la coagulopatía mediante el trombolastograma en un paciente traumatizado o en un paciente que sangra. Este estudio no tarda más de 8 a 10 minutos para ser llevado a cabo y nos indica que de todo lo que le está pasando al paciente necesitamos reponer. Si necesitamos reponer plasma, si necesitamos reponer fibrinógeno, si tenemos que pasar tranexámico, tenemos que pasar plaquetas. Entonces es algo muy valioso y muy útil en el paciente que sangra. No está lamentablemente disponible en todos los lugares. Tienen que ser lugares donde hay un alto volumen quirúrgico y una alta eh, pacientes de alta complejidad para que lo tengan disponible. Pero de serlo tenemos que aprender a usarlo y a leerlo, ¿sí? Acuérdense que tenemos que eh, transfundir fibrinógeno, que es lo primero que se consume, antes incluso que la trombina. Entonces el fibrinógeno tenemos que administrar 3 a 4 gramos de fibrinógeno cuando el nivel de fibrinógeno baja por debajo de 1.5 o a 2 gramos por litro, 150 miligramos, ¿sí? Entonces, si tenemos el trombolastograma antes, lo usamos y vemos cómo hacerlo. Si no tenemos un trombo, después de un tiempo de sangrado, administramos directamente fibrinógeno. Finalmente, de lo que estamos hablando es que tenemos que tener las plaquetas, ¿sí? Que hay que ir chequeándolas, pero tenemos que mantenerlas por arriba de 50.000 a las plaquetas y tenemos que llevarlo por arriba de 100.000 en los pacientes que tienen trauma de cráneo grave o sangrado activo en ese momento, ¿sí? Entonces pasamos una unidad por cada 10 kilos o una féresis de plaquetas, que son 7 unidades habitualmente, lo que termina de completar el famoso 1, 1 y 1, ¿sí? Una unidad de rojos, una de plasma y una féresis de plaquetas. Esto es en el manejo inicial del paciente que está sangrando en forma grave, ¿sí? Sepamos que cuando uno tiene una transfusión masiva en curso, vamos a probablemente tener una hipocalcemia. ¿Por qué? Porque los glóbulos se mantienen con citrato de sodio. Este citrato es cuando uno transfunde, es liberado, habitualmente con un riñón funcionando y bien y con una buena volemia, ese citrato no queda circulando y rápidamente es transformado a bicarbonato. Ahora, con un paciente en shock y con una hipovolemia absoluta y un manejo renal de volumen escaso,
ese citrato va a seguir dando vuelta y se nos va a unir al calcio, formando citrato de calcio e inactivando el calcio, ¿sí? Entonces, eh, vamos a tener que reponer gluconato de calcio 1 gramo por cada 4 unidades de glóbulos rojos transfundidos. Esto es ya una estrategia de transfusión masiva importante. Ah, acuérdense que uno de los parámetros, hablando del riñón y de la orina, uno de los parámetros urinarios a controlar en un paciente con trauma grave que uno está resucitando es que mantenga 0,5 mililitros kilo hora de diuresis. Finalmente, vamos a tener la complicación de la hipotermia que llega, el 30% de los pacientes que nos llegan al servicio de emergencia ya llegan con una hipotermia relativa con debajo de 36 grados. El 10% de aquellos llegan con menos de 33 grados, o sea, uno de cada 10 va a llegar muy hipotérmico. Acuérdense que 6 unidades, lo que le comenté un poco, es que 6 unidades reducen 1 grado y la cirugía abdominal 1 grado cada 40 minutos, ¿sí? Y entonces hay diversas estrategias para generar normotermia, como puede ser la instilación de soluciones calientes en el hueco pleural o en la cavidad abdominal, aparte de los líquidos que infundimos, ¿no? Y el calentamiento externo mediante mantas o calentadores térmicos. Acuérdense que aparte de la hipotermia hay dos lesiones, o es una lesión pulmonar que tiene dos formas por transfusión masiva. El TRALI, que es la injuria pulmonar relacionada a la transfusión, ¿sí? Es una insuficiencia respiratoria aguda o un edema agudo de pulmón no cardiogénico que aparece en las primeras 6 horas de la transfusión masiva. Y este aparece como una insuficiencia respiratoria, taquipnea, cianosis, disnea y fiebre. Este es el componente diferencial con la otra lesión pulmonar, que es el TACO, que es la lesión asociada a la recirculación de los componentes plasmáticos y alergia a veces a alguno de los componentes o reacciones cruzadas con el grupo ABO, ¿sí? Que también aparece durante los primeros minutos o las primeras horas, con una insuficiencia respiratoria, con taquipnea, taquicardia, hipertensión y cianosis. Este paciente no tiene fiebre. Entonces, acá lo vamos a tratar con diuréticos y soporte ventilatorio, y este paciente tiene una mortalidad bastante elevada de entre un 5 y un 25%. En ambas lesiones el tratamiento sostén es lo más importante para tratar de disminuir la mortalidad del paciente. Resumiendo un poco, esto de transfusión masiva, ¿sí? Y el control de daño en la reanimación, tenemos que evitar el exceso de cristaloides. Sepamos que empezamos con 250 mililitros de solución fisiológica, a ver cómo es la respuesta. En esta evaluación y tratando de evitar el exceso de cristaloides, hay un punto que no lo hablamos y no lo comenté, pero es el uso del del ecógrafo en emergencias para ver cómo responde hemodinámicamente el cuerpo a la reanimación con cristaloides. Para eso, si tenemos un ecógrafo, podemos ver los parámetros hemodinámicos, el índice de vena cava, la variación del índice, la contractilidad miocárdica, todo lo que hablamos con el doctor Seoane en las clases de ecografía y emergencias, ¿sí? Siguiendo con esto, tenemos que transfundir lo necesario, 1-1-1 en forma temprana, uno de glóbulos, uno de plaquetas y una féresis de plasma. Acuérdense que disminuye la mortalidad 4 veces el transfundir plasma junto con los glóbulos rojos desde el inicio, o sea que ese concepto ténganlo en la cabeza y no lo dejen. Que el uso del tranexámico antes de las 3 horas, fundamentalmente antes de la primera hora de ocurrido el trauma, disminuye la mortalidad muchísimo y el requerimiento transfusional muchísimo. Entonces el tranexámico tenemos que tenerlo en la cabeza, que tenemos que evitar la hipotermia y la acidosis en el mayor grado posible,
que tenemos que tener una cirugía de control de sangrado. Si uno no cierra la canilla, no va a poder estabilizar al paciente y siempre va a estar corriendo de atrás en la reanimación. Y finalmente la estrategia de reanimación hipotensiva, todavía discutida, todavía sin un aval científico importante, pero tratando de que este paciente no se nos ponga normotenso, porque eso aumenta el sangrado si el sitio de sangrado no está coaptado aún, ¿sí? Entonces, si finalmente les dejo como idea es que todo servicio de emergencias debe tener escrito y probado, hecho con pruebas, con simulacros, un protocolo para transfusión masiva. No podemos tener o considerarnos un servicio de emergencia sin tener un protocolo de transfusión masiva, sobre todo en centros que reciben trauma en forma importante. Y la prueba de este protocolo con el servicio de hemoterapia, sobre todo sabiendo que con un llamado uno puede activar y saber que va a tener una respuesta de hemoterapia adecuada a una transfusión masiva. Los dejo, es todo por esta clase. Muchas gracias. Las preguntas las respondemos en el práctico al final de la cursada.